En el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, precisamente en el versículo 20, el Señor nos dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿De qué nos está hablando el Señor aquí en esta cita, mis amados? Pues precisamente nos está hablando que el trato del Señor con el ser humano es muy personal. Dios no ha venido a juzgar los pecados de tu vecino. Dios no ha venido a juzgar los pecados de tu hermano. Dios no ha venido a juzgar los pecados de tu semejante. Dios ha venido a juzgar tus pecados y Dios ha venido a sopesar tu salvación. Dice la palabra también que cada uno de nosotros debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Por qué? Porque llegado el momento, mis amados, nosotros hemos de dar cuenta de cada una de las cosas que nosotros hicimos y dijimos también, porque aún de toda palabra ociosa que sale de la boca del hombre, éste tendrá que rendir cuentas delante del Señor un día. Qué bueno es que Dios es justo. Qué bueno es que Dios no vendrá y emitirá un juicio sobre mí por lo que una u otra persona hizo, sino única y exclusivamente yo tendré que rendir cuentas de todo lo que yo hice con mi vida y en mi vida. Entonces, algo que debe de animarnos, mis amados, porque la salvación es muy personal. Cuando hablamos de la salvación, hablamos de la obra del Señor Jesucristo cuando vino a este mundo, porque Él vino a redimirnos con su sacrificio. Él pagó un precio por tu salvación, su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Ese precio significó que tú y yo ahora éramos libres de pecado. Ahora estábamos exentos de toda culpabilidad. Él pagó nuestra culpa. Pero mis amados, ¿cuál es la actitud que nosotros hemos tomado delante de ese sacrificio? Eso será lo que se nos demandará a nosotros. ¿Cómo nosotros tomamos ese sacrificio y el valor que le dimos en nuestra vida? ¿Será que aprendimos a caminar en la voluntad del Señor? ¿Será que entendimos los propósitos de Dios para nuestra vida al ofrecer la vida de su Hijo por cada uno de nosotros? ¿Será que entendimos por qué Jesús fue llevado a la cruz del Calvario? ¿Será que nos dimos cuenta qué era lo que Dios quería que yo hiciera, cómo quería Él que yo llevara mi vida, mi amado, mi amada? Esa única y exclusivamente responsabilidad tuya. Es como el conductor que quiere adquirir una licencia de conducir, va a aquella oficina, paga, le dan su libro de donde están las leyes de tránsito y todo, y es responsabilidad de él aprenderse esas leyes y conocerlas para no quebrantar el reglamento de tránsito a la hora de adquirir una licencia y recibir el derecho para poder manejar un vehículo. Cuando él recibe ese libro, mis amados, no es responsabilidad de su vecino que él lo conozca. No es responsabilidad de su hijo o no es responsabilidad del padre. Es única y exclusivamente su responsabilidad, porque cuando quebrante las reglas de tránsito, será él quien tiene que enfrentar la ley por haber quebrantado esas leyes. Igual nosotros, en la vida, mis amados, Dios ha dejado un libro donde está plasmada su ley, donde están plasmados sus requisitos, donde están plasmadas sus bendiciones, donde está plasmado el propósito de Dios para el ser humano. Pero es responsabilidad tuya y mía conocerlo. Es responsabilidad tuya y mía empaparnos de ese libro y conocer cuál es la voluntad de Dios. Entender que hay preceptos, hay mandamientos y ordenanzas a través de los cuales yo debo de guiar mi vida delante del Señor, porque un día, mis amados, yo tendré que rendir cuentas de qué fue lo que hice con mi vida después que Él pagó un precio para que yo fuera libre de la condenación eterna. ¿Le di verdaderamente el valor que ese sacrificio tenía o simple y sencillamente no lo tomé en cuenta? Eso va a ser responsabilidad mía. Qué bueno que el Señor lo dice así. No pagará el Padre por el pecado del Hijo, pero tampoco el Hijo pagará por el pecado del Padre, sino el alma que pecare, esa es la que morirá. Igualmente, mis amados, aquel que se consagrare,
ese será el que vivirá con el Señor por la eternidad. El Señor nos invita en esta hora, mis amados, a que consideremos realmente cuál está siendo nuestra actitud ante ese sacrificio en la cruz del Calvario y qué estoy haciendo yo con mi vida. Un día yo tendré que marchar a la eternidad y estaré delante del trono de Dios. Un día tendré que responder por lo que hice, por lo que no hice, por lo que dejé de hacer, por lo que dije, por lo que no dije. Un día tendré que responder por lo que eran mis responsabilidades como hijo de Dios y que no cumplí. Dios quiera que cada uno de nosotros, llegado ese día, llegado ese momento, estemos preparados de la mejor manera. Hayamos leído aquel manual, hayamos aprendido los reglamentos, hayamos aprendido las normas, hayamos aprendido los estatutos y Dios quiera que estemos cada día esforzándonos en la gracia de Dios para caminar en ellos. Porque ese es el propósito de Dios. Dice el Señor en su palabra que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que a que el mundo fuera salvo por él. Qué bueno que ese es el deseo del corazón de Dios para tu vida y para mi vida. Metámonos en esa dimensión, metámonos en esa corriente y que Dios nos ayude, mis amados, para que llegado aquel día, Dios tenga algo bueno que decir de ti y de mí, en base a cómo nosotros consideramos la responsabilidad que tomamos con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por tu salvación y por la mía. No me queda más, mis amados, que exhortarles y animarles. Esfuérzate y sé valiente. No entregues lo que es tuyo, aquello por lo cual el Señor Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario por ti, tu salvación y tu vida eterna. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, dale like y suscríbete al canal para que juntos compartamos un pedacito de pan con aquel que lo necesita.